Muy buenas tardes a todos. Estamos comenzando de cero, sí, ese es el nombre del programa. Y comenzando de cero, vamos a iniciar el día de hoy hablando un poco sobre lo que nos compete, sobre lo que nos gusta y sobre lo que queremos precisamente para nuestro país. Quiero presentar aquí al señor Manuel Alarcón, que nos va a hablar un poco sobre su visión, sobre su visión para Chile y sobre un concepto bien interesante que es el federalismo. Buenas tardes, buenas noches ya, Manuel. Muchas gracias por estar acá. Y antes de comenzar, quisiera preguntarte primero que te presentes. eh, ¿Quién es Manuel Alarcón? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que te motivó a entrar en el juego de la política? Sí. En primer lugar, muchas gracias Alejandro por la invitación. Ujú. Muy a gusto de estar en un programa, ¿cierto?, tan interesante como el que realiza acá en el canal. Gracias. Y bueno, mi nombre es Manuel Alarcón, tengo 39 años, soy papá, padre de familia, soy cristiano, chileno, Ujú. de profesión soy habilitado de Derecho y bueno, máster en trabajo social. Así que estamos en harto contacto ahí con lo que es las leyes, ¿cierto? Y con lo que es la vida práctica, pues las comunidades, las distintas comunidades. Y bien, lo que me trae a la política es, como cristiano, el ver que están nuestro país está siendo parte de un gran pacto internacional, ¿cierto? A través de donde se hacen parte los diferentes actores políticos de nuestra nación, que finalmente se traducen en leyes que nos han afectado directamente. Porque, como dice por ahí, hay una canción de un grupo cubano de rock que dice: a mí no me gusta la política, pero yo se le gusto a ella. Entonces, claro, a lo mejor nosotros no nos ponemos, no, no nos gusta el tema político y andamos en eso, nos dedicamos a trabajar, a hacer cada cual su actividad, pero lamentablemente el tema político, a través de las leyes que se hacen norma en un país de forma obligatoria, nos afectan directamente. Y como cristianos hemos visto esos ataques para nosotros, ¿cierto?, principalmente nuestros valores. Así que es por eso, en un primer lugar, que me dije, bueno, como cristianos, como chilenos también, tenemos que tener una voz, y en eso estamos. Mientras, mientras menos te metes en política, más te afecta. Que son, hablaste de leyes, de disposiciones, ¿cuáles son las que más te molestan y hay que decir, no, hay que intervenir aquí? Sí, bueno, ya llevamos un tiempo alrededor como de directamente ya en política los últimos 6 años, digamos, Ujú, como en política, en movimientos y partidos. ujú. Anteriormente ya había tenido un acercamiento desde el 2005 con todas las reuniones, las grandes reuniones internacionales. En ese tiempo era el famoso Club Bilderberg, que se reunía y que estaban empezando un poco a ver este tema de un nuevo orden mundial, una nueva organización, estudiar ahí cómo venía la cosa en el futuro a nivel global. Y, y básicamente, claro, toda esa agenda, que no es solamente del 2000 en adelante, sino es del año 45, vamos a decir 60, incluso en adelante, ya se vislumbraban a nivel de estos grupos macro, ¿cierto?, internacionales, el poder organizar el mundo de una determinada manera, ¿bien? Y básicamente creo que esa es la agenda en el fondo que afecta directamente a la gente que es cristiana, como yo en particular, porque los valores que se tratan de imponer son directamente opuestos a los valores que nosotros creemos, como la familia, las tradiciones que tienen que ver con el matrimonio, ¿cierto?, con básicamente todo lo que es judío-cristiano. Bien, entonces, en ese sentido, toda esa agenda es negativa, pero directamente, en Chile en particular, toda la legislación o todas las formas de legislación que tiene que ver con no tomar en cuenta las leyes naturales, los comportamientos universales, que son, no sé, por ejemplo, como la naturaleza humana, todas esas leyes que van contra, digamos, esas normas que son antiguas, universales. Los mismos pueblos indígenas de todo el mundo las guardan, las conocen porque son conscientes de su naturaleza, de su entorno. Todas esas leyes, que son leyes finalmente que, si bien están hechas de una manera o respetando el procedimiento, digamos, el proceso de formación de la ley, vienen a perjudicar la naturaleza humana y la naturaleza de las cosas en general.
esas leyes malas, yo creo que son las que afectan. En Chile son alrededor de 2000, más o menos nosotros hemos hecho el estudio. En particular, te podré mencionar toda la última legislación que viene a raíz de la Agenda 2030, porque en el fondo esa es la madre. La Agenda 2030 es el cronograma, la ruta, la hoja de ruta que tiene la Agenda Global, que va afectando a los países, y son, por lo demás, son leyes copiar-pegar. O sea, lo mismo que afecta en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Italia, en España, que redefine la naturaleza humana en cuanto a los comportamientos y establece conocimientos, establece concepciones que tienen que ver con las creencias particulares, ¿cierto? Vienen a intervenir cómo se entiende el ser humano, a redefinir al ser humano. Entonces, esas leyes, que si bien podría ser respetable en algún sentido la idea, ¿cierto?, de concebir algo distinto, no es respetable toda vez que se impone a toda una sociedad, ¿cierto? Y a nivel global mucho menos una creencia que ajena a la naturaleza humana. A eso me refiero, mira, sé que Por eso, ejemplo, por a eso mencionar no, es que eso te quería preguntar, es decir, cuando hablamos de hablamos de Agenda 2030, son reglas rígidas, ¿cierto? Son unas reglas estrictas que no están considerando la forma de bien y la cultura de cada país, sino que están agarrando, ya, la sociedad occidental se va a comportar de esta manera, te guste o no. Es así de fuerte, ¿no? Sí, en estricto rigor es un fascismo, es un totalitarismo, es decir, una reingeniería social impuesta por el Estado, por ley, y si no te gusta, a la cárcel, o, ¿cierto?, en un principio no es tan duro porque no pueden llegar así de un sopetón, lo que causaría claramente una imposición más difícil, sino que lo hacen mediante, primero, normas que van apartando a ciertas personas, van dejándolas de lado, incluso multas, empiezan un poco por ahí, pero finalmente una vez que ya están más impuestas, viene todo lo que es los temas de cárcel o quitar el cuidado personal de los hijos a los padres que no están de acuerdo, etc. Una agenda totalmente totalitaria. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Inglaterra. No sé si está familiarizado con las revueltas que hay en Inglaterra y cómo están arrestando personas y están pensando en expulsar extranjeros, háblese de personas de Estados Unidos, por estar compartiendo sus ideas en redes sociales. Sí, correcto. Eso también es parte, pues esa es otra ley mala, que tiene que ver con la reorganización o desplazamiento forzoso de las personas. En este sentido, yo diría que incluso una ley que no solamente es mala, en este caso en particular, son leyes que van y que violan tratados internacionales, como por ejemplo los tratados que tienen que ver con los conflictos bélicos, con la guerra. El desplazamiento forzoso, bien, es un crimen de lesa humanidad. Entonces, de cierta manera, a lo mejor no vienen los militares directamente a expulsar a la gente de sus casas con fusiles, pero sí lo que se está haciendo es lo mismo, pero de otra manera, trayendo personas, ¿cierto?, que son de otras nacionalidades, de culturas totalmente opuestas, incluso contrarias, o para ellos, incluso para los inmigrantes, hablo, enemigas, traerlas a ciertos territorios, pasando por alto las legislaciones nacionales o legislando en contra del bien y la soberanía nacional de ese país, de tal manera en que empiecen a atacar a las personas, empiezan a cometer delitos atroces, y de esa manera las personas indirectamente, ¿cierto?, van a ser, el nacional se va a ir viendo forzado a desplazarse. Entonces yo diría que ahí se configuraría lo digo como jurista, una hipótesis de posible crimen de lesa humanidad. Para con los nacionales. No, pero sí, estoy de acuerdo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de empezar a mover gente, empezar a cambiarle el paradigma a las personas, tratar de cambiarle su forma de pensar? Porque lo estamos viendo, o sea, no es solamente la forma de pensar, de cómo vivir, de cómo comer, ¿no? Y empezar a imponer biología por decreto. Y dije, estamos volviendo a la Edad Media, o sea, ¿cuál es la idea? Sí, ¿Para correcto. qué? Es básicamente parte de esta agenda global, de esta agenda globalista que nosotros llamamos. Globalista en el sentido no de globalización, sino en el sentido de un control totalitario de la sociedad a través de una reingeniería.
generalmente el tema de la libertad, las democracias, el pluralismo, ¿verdad? Todo este tema es más bien occidental, yo diría europeo, ¿cierto? Y americano. Y a nosotros, como estamos en el hemisferio americano, también, no sé si me parece que se quedó pegado. No, te escucho bien ¿Ahí y sí? sé que lo está ¿Volvió? grabando bien. Sí, estamos muy bien. Ya. Sí. Y bueno, nosotros como estamos en el continente americano, nos pasa que adoptamos el mismo sistema. Por eso que todos en Latinoamérica tenemos repúblicas democráticas en prácticamente la totalidad de los países. Bueno, es el modelo del hegemón. O sea, ellos en general no viven bajo la democracia como la conocemos nosotros. Entonces, estos valores hoy de democracia y libertad a la idea general globalista le molestan mucho. Entonces, por eso que básicamente lo que están haciendo es reemplazar esa población que molesta por población a la cual les sería más afín, que son, en este caso en particular, tú mencionaste Inglaterra, son personas que vienen de los países del norte de África, ¿verdad? Que están en guerra, son muy distintos unos de otros, y lo que tienen en común es que ellos son islamistas, es decir, creen en un régimen islámico y en particular tienen una gran animadversión contra los países occidentales, principalmente Inglaterra, Francia, ¿verdad? Que fueron países que los colonizaron por mucho tiempo y efectivamente también surgieron abusos y todo el tema. Entonces, ellos vienen con esa rabia, sumado al Islam, que los une como un todo, y lo que se genera básicamente es que ellos quieren llegar a Inglaterra a imponer sus creencias, lo que ha causado gran violencia. Sí, pero todo esto está ocurriendo con complicidad de las autoridades, pues ese es el asunto. O sea, lo que estamos viendo a través de las noticias, sí, a través de las redes, es que se está sancionando a la gente porque protesta, reclama o se defiende. Sí, correcto, pero eso va en directa relación con esta idea, este avance, este plan, ¿ya? También había un plan muy similar a esto, que lo estamos viendo en su versión 2.0, llamado el Plan Kaleri, que fue efectivamente una propuesta política real, no es una teoría de conspiración ni mucho menos, ¿sí? Toma el apellido de la persona que en este caso no lo creo, pero fue una especie como del autor que escribió sobre este tema y lo trató de difundir. Es el apellido de la persona que un poco trató sería como el George Soros de los años 60, por ahí, que trató de echar adelante esta gente. Bien, el punto es que, y aquí estamos a lo que hablábamos en un principio de nuestro programa, en las democracias representativas liberales, en este caso en el cual nosotros vivimos, y en particular en Chile una república, porque no todos son repúblicas, pero sí democracias representativas en la mayoría de nuestros países occidentales, la soberanía que está en el pueblo se ejerce a través de la organización política a la cual nosotros llamamos partidos. De ahí, ¿verdad? El pueblo libremente forma los partidos porque en Chile existe, yo lo puedo decir, la total libertad de generar un partido político cuando las personas quieran. O sea, hoy día uno se levanta y puede armar un partido político, eso no lo prohíbe nadie. Está bastante regulado, sí, esa es otra ley mala que podríamos hablar más adelante, pero existe la posibilidad de hacerlo. Y esos partidos son los que eligen a sus representantes. ¿Cuál es el problema? Hoy a nivel global, Chile se incluye, los representantes de estos partidos, ¿verdad?, obedecen a una política partidista. Los partidos son globalistas. Por tanto, toda la legislación que se genera en los diversos países está en atención de la agenda globalista y no a favor o en razón de los ciudadanos de ese país. Incluso esa agenda, a pesar de que es contraria a los ciudadanos, bien, se implementa igual porque quienes tienen que aprobar o tienen que firmar, ¿cierto?, la ejecución de estas leyes son los políticos que obedecen a partidos que son globalistas. Entonces no hay representación hoy política para defender lo que sería la soberanía nacional. Básicamente eso es lo que hoy día está sin representación en prácticamente todo Occidente. Obviamente lo que están planeando para el resto del mundo, obviamente que nos va a afectar a nosotros también. El asunto es, ¿cuál es la idea? ¿Cómo nos defendemos de esto? ¿Cómo le ponemos freno? ¿Es posible meterle freno? ¿Es posible revertirlo? ¿Es tan grande que no, o es tan grande que ya
simplemente nos tenemos que resignar a que nos pasen por encima. Y básicamente quiero preguntarte, la segunda parte de este programa era preguntarte la idea federalista para Chile. Que tú lo mencionas y cuando tú hablas del federalismo recuerdas el experimento federal de principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Y la gente te dice, no, así como hubo gobierno parlamentario a principios del siglo XX y no funcionó, como por qué iba a funcionar un sistema federalista en Chile. Pero ¿cuál sería la idea? ¿Cómo nos contrarrestamos? ¿Cómo le devolvemos un poco de autoridad al ciudadano? ¿Cuál es la idea del federalismo para Chile? Correcto, Alejandro. Lo que vemos, básicamente, podríamos decir, el pilar de la agenda globalista, bien, es la concentración del poder en muy pocas manos. Es decir, si supongamos que se implementara esta agenda global, sería un hito a nivel de la humanidad, bien, que conocemos al menos, ¿cierto? La humanidad conocida. Nunca se habría concentrado tanto el poder político como el poder incluso financiero, ambos, porque esto va bastante de la mano, Foro de Davos, ¿cierto? Organización de Naciones Unidas. Nunca se habría concentrado tanto el poder político y el poder económico en tan pocas manos como hoy, si se implementara, ¿ya? Lo cual redundaría, ¿cierto?, en una puesta en práctica de un sistema prácticamente totalitario mundial. Bien, existirían los países igual, se llamarían igual, ¿ya? Pero estarían todos en el fondo bajo las mismas leyes que serían en una central mundial, ¿verdad? Y se bajarían luego a las naciones a través de los distintos congresos, que más que nada tendrían la posibilidad de aprobarlo o no, pero se legislaría siempre en ese sentido. Y hoy día estamos un poco muy cerca de eso, por lo demás, no está muy lejos. Lo vimos con el pacto global que presentó la OMS, bien, y que va a volver a presentar. En caso de pandemia, ellos toman el control de las organizaciones nacionales para conducir, para conducir los países a través de lo mismo que vivimos en el periodo de la pandemia pasada. Entonces, yo diría incluso no siquiera estamos muy cerca, sino estamos más bien en los inicios de esto, ¿ya? Ahora, si por una parte la columna vertebral de este plan globalista es la centralización del... Disculpa que se volvió a cortar. Porque sí, menciona disculpa que se volvió a cortar el audio. Te pido que lo repitas. Estabas hablando de la centralización centralización del poder en un solo grupo pequeño. Si la esencia de ello es la centralización del poder, ¿verdad? Necesariamente, por oposición, ¿cierto? Debiésemos nosotros tener... ¿Sí? Se cortó. Pero un segundo. Debiese justamente a esa localización del poder. Por ejemplo, todo se concentra hoy en Santiago, ¿ya? Con un sistema federal, cada región podría tomar sus propias decisiones, en el fondo podría legislar para su región, para solucionar los problemas de su región. Eso sería básicamente, y no es ni por lejos revolucionario, ni mucho menos, es más bien una propuesta bastante lógica y razonable para resolver ese problema de centralización que hoy día existe en Chile. La idea de una regionalización, el objetivo final es que cada región tenga la posibilidad de escoger cuáles son sus políticas, cuáles son sus legislaciones dentro del panorama legal del país completo, y poder tener la capacidad de poder tomar sus propias decisiones directamente sin tener que depender del poder central, que es Santiago, que ya ha demostrado muchas veces que tiene poco y nulo conocimiento de lo que está ocurriendo en regiones, y que termina organizando las cosas en base a su propia agenda y no en las necesidades de la zona en cuestión. Sí, por supuesto, porque está hecho bajo esa lógica. Imagínate que hoy los diputados de Aysén, los senadores de esas circunscripciones o de esas regiones,
¿ah? Tienen que legislar no solamente las leyes de Aysén, que en realidad de la totalidad de las leyes que se realizan son bastante pocas. En general, la gran parte de su tiempo ellos se dedican a legislar cosas que tienen que ver incluso con otras regiones. Entonces tú eliges como región a un político que termina legislando gran cantidad de normas para otras regiones, las cuales incluso tal vez podrá conocer como turista, evidentemente, pero no las conoce en profundidad como un local que nació ahí, que vive ahí, como un dirigente tal vez de ahí. Entonces se dan esas lógicas un poco que la religión no esté a gusto representada. Y es cosa de visitar las regiones y preguntarle, ¿está a gusto con la legislación que ha hecho su diputado? Muchas veces ni siquiera sabe cuál es, y probablemente la mayoría de las veces no está a gusto. Y volvemos a lo que decíamos antes, o sea, la gente se desencanta de la política, se desentiende de la política, y como mencioné antes, mientras más te desentiendes de la política, más te afecta. Por supuesto, porque las decisiones las decisiones que le afectan a esa persona, que debiese representarlas en la persona que fue elegida por parte de ellos mismos, en el fondo está dedicado a hacer otras cosas y a representar intereses que a lo más son del partido, pero nunca van a ser los intereses propiamente tales de las personas, de las comunidades, los cuales muchas veces ignoran también. Entonces ahí entra otro tema. ¿Sí? Para terminar la idea, entra otro tema que también mucha gente está en contra. Yo también, ¿cierto?, me manifiesto contrario a eso, que le llaman la partidocracia. En el fondo, que los políticos terminan legislando para sus propios partidos, desconociendo, incluso muchas veces en contra, de los intereses de los ciudadanos en general, que no militan en ningún partido. O sea, creo que no es un misterio para nadie, pero por lo menos en nuestro país pasa eso. O sea, hay inquietudes, hay necesidades, la ciudadanía tiene ganas de que se hagan ciertas cosas, pero esas cosas tienen que pasar por el filtro de a ver si le conviene al partido, ¿no? ¿O me equivoco? Correcto. Y es por eso que nosotros también creemos que la propuesta es una buena propuesta, en tanto acerca a los políticos, a todos los políticos que van a tomar decisiones en su región, bien, a las personas, porque al tener, básicamente funcionaría muy similar a como el consejo municipal hoy día. Claro. En una oficina, ¿verdad? Y en una sala, legislaría para su propia región. Entonces, hay una pregunta que siempre surge acá y dice, pero bueno, entonces tendríamos un parlamento por región, son tantas regiones, entonces multiplicaríamos un problema por 17. Y la respuesta a eso es que no, serían los mismos políticos. La misma cantidad, solo que estarían distribuidos cada uno en su región, proporcionalmente en cuanto a la población. Sí. Como estarían más cerca, estarían prácticamente en una ciudad de su región, es más fácil para las personas poder ir, poder fiscalizarlo, preguntarles, acercarse, estarían mejor vigilados, estarían más fiscalizados y más cercanos a las personas. Entonces, en ese sentido se mejoraría un poco eso de la pérdida de representación. No es que vayamos a cambiar la constitución, vamos a dividir el país en estados y vamos a crear nuevos parlamentos, sino que la idea es acomodar lo que ya está para que cada región pueda manejarse y gobernarse de una manera más autónoma. Aquí no estamos hablando de hacer otro intento de cambio constitucional ni de tratar de refundar el país, ¿no? Correcto. Nosotros, en primer lugar, como personas demócratas, ¿cierto?, soberanistas, en general, nuestro sector ideológico es realista. Nosotros no creemos en utopías ni en revoluciones que nos van a llevar a un paraíso futuro. Más bien creemos en mejoras mediante reformas que son hechas mediante la ley, sin ningún tipo de incluso de manifestación por parte de las personas. Solamente que se pongan de acuerdo los representantes que ya están dentro del sistema y un poco reordenar lo mismo que hay. O sea, en ningún caso nosotros... Y que cada político, por ejemplo, supongamos hoy tenemos aproximadamente 150 diputados, ¿cierto? Claro. Y 50 senadores, lo que hace un total cerca de 200 políticos. Básicamente dividir los 200, ¿verdad? Por cada región y de forma proporcional, porque hay regiones que tienen menos gente. Entonces, en la región que menos políticos habría un congreso chiquitito como de 8 políticos.
En la región que más hay, que sería la metropolitana, habría también un pequeño congreso más grande y sería como aproximadamente 40 políticos, ¿ya? Y ellos tomarían y legislarían para su propia región. Todas las regiones obedecerían a la misma constitución tal cual es hoy día. Sí, básicamente que estarían ordenados de una forma distinta nomás, pero bajo las mismas leyes y nuestra misma constitución. Esa sería la manera. Y volviendo un poco atrás, sería reorganizar la clase política, reorganizar sus funciones, sin cambiar, sin agregar, sin quitar nada. Pero si hay que quitar algo, son alrededor de 2000 leyes que lejos de ayudarnos están entorpeciendo. Básicamente, en un sistema donde las cosas debiesen funcionar normal, que sería que el Estado se haga cargo de sus funciones propias y naturales, es decir, para las cuales fue creado, y no por una cosa de planeamiento, sino fue creado, digamos, en la práctica de esa manera, donde el ejército, la Fuerza Armada de orden, ¿cierto?, externo e interno, orden y seguridad, no es que alguien dijo vamos a crear un ejército, sino que el ejército ayudó a la liberación del país y en el fondo crecieron o se inventaron juntos, por decirlo de alguna manera. Simultáneamente a eso había una justicia, que era de, oye, sería bueno crear un poder judicial, no, sino que habían jueces, ya estaban. Entonces, un poco surge el Estado de forma espontánea, natural, a sus funciones, que son seguridad, defensa, ¿verdad? Justicia, bien, y la obra de infraestructura que tienen que ver con la masificación de la población en el territorio, e ir adaptando el territorio para que la gente pueda poblarlo, como la creación de puentes, grandes represas, hidroeléctricas o distintas plantas para generar la luz, ¿cierto?, la energía eléctrica, y así las carreteras para conectar. Esas cosas el Estado las crea de forma espontánea y son sus funciones propias y naturales, donde efectivamente los impuestos no serían un robo si es que estuviesen bien ocupados en eso, porque también podían ser un robo si es que los cobramos y no lo ocupamos en eso, o damos un servicio de pésima calidad, cuando los impuestos en realidad son bastante altos. Entonces, pero si se ocupasen bien, no sería un robo, porque estarían bien ocupados. Cada ciudadano no podría decir, oye, no tengo seguridad o no tengo defensa, porque sí la tendría. El punto es que las leyes malas o estas leyes que vienen a cortar lo natural es cuando empiezan a invadir los espacios del ser humano. El Estado no se creó para, por ejemplo, hacer zapatos, ni se creó para... Históricamente nosotros sabemos que los zapatos los hacen los zapateros y las clases las dan los profesores, los maestros. Bien, estos maestros y estos zapateros son personas, son profesionales. Bien, que si les va bien, podrían contratar otro zapatero, un ayudante, y van creciendo y hacen una pyme, y así surge el tema. Entonces, cuando el Estado pone una zapatería y elimina a todos los demás zapateros, está invadiendo el espacio del pequeño zapatero que no puede competir con una empresa estatal de zapatos. Entonces, ahí ¿cierto?, se genera, no es que no pueda, el Estado lo puede hacer, pero como no es su función natural, como no fue creado para eso, ya para ejercer ese lugar en el mercado, hablemos propiamente tal, en la economía, ¿cierto?, de mercado, lo va a hacer, pero de una manera distorsionada. En primer lugar, no lo va a hacer bien, porque no es su especialidad. Un gerente que es nombrado de la empresa de zapatos, que es nombrado por políticos, nunca va a saber tan bien de zapatos como un zapatero que es hijo de zapatero, nieto de zapatero. Entonces, es por eso que no puede competir, por una cosa natural, que no es lo propio. Al no ser lo propio, no lo hace bien y aparecen esas fallas de mercado, y por otra parte, descuida tanto esos recursos, ¿verdad?, como esas funciones de lo que sí tiene que hacer. Entonces, vemos hoy día a un Chile muy mal en seguridad, tanto interna, delitos, ¿cierto?, crímenes, como externa, por ejemplo, migración, llegada por espacios no habilitados, ¿cierto?, de personas que no conocemos. Bien, seguridad y defensa está bastante mal, ¿ya? Y la economía también está bastante mal. No es raro, porque esto se ha producido en tanto el Estado dejó de cumplir su función propia y natural de seguridad y defensa y se metió en espacios que son propios de las personas, como hacer un jardín infantil, hacer un pequeño colegio, arreglar zapatos,
como hablábamos, ¿verdad? Entonces, no hace lo que tiene que hacer, y lo que no tiene que hacer, que sí hace, lo hace mal. Mientras hablaba, recordaba algo que leí hace muchos años en el colegio sobre Platón. Y Platón hablaba de tres poderes del Estado, no no los típicos que nos enseñan, que eso también existen, sino que hablaba de que para que una nación o un Estado funcione, necesita personas que trabajen, porque son los que construyen. Necesita personas que estén en el ejército para que defiendan ese Estado. Y necesita personas sabias, no hablaba de inteligentes, hablaba de personas sabias para que lo gobiernen. Y cuando tú no tienes esas cosas, tienes un Estado que empieza a cojear y a fallar por todos lados. Quería preguntarte, ahí está la idea de crear un nuevo movimiento, un nuevo partido orientado con las ideas federalistas. Alejandro, yo soy muy creyente en los procesos, tanto personales como en los procesos más macro que incluso globales hoy. Y para que, no sé si tú has tenido un amigo, a mí me ha pasado que he tenido amigos que siempre cometen un error y les va mal por eso y sufren, y como uno los quiere y dice, oye, pero trata de no hacer esto, y a la semana están en lo mismo. Están de nuevo. Entonces al final uno aprende, ¿cierto?, de que esa persona, lo mejor que le puede suceder, porque todos le dicen no haga esto y lo hace, es que se dé cuenta por sí mismo que por ahí no va la cosa, y pueda ser consciente y recapacitar y hacer el cambio. Mientras no exista esa convicción, esa conciencia, uno le habla como que le entra por aquí, como dicen los papás, y sale por acá, ¿verdad? Entonces, hoy Chile y el mundo también ha visto cómo es la puesta en marcha de una política donde los países pierdan su soberanía, los ciudadanos pierdan sus derechos, los ciudadanos se encuentran básicamente hiperregulados, no pueden hacer. Pregúntale a cualquier almacenero. Yo hace poquito anduve en terreno en tu comuna, en La Reina, hablando con los almaceneros si ellos tenían algún tipo de organización y para poder solucionar sus temas, por ejemplo, una patente comercial, ver algún tema ahí de una tramitación para el negocio, etcétera. Y no está esa organización, y ellos se encuentran que cuando van como individuos, como no está esa organización, frente, por ejemplo, a un organismo público como es la MUNI, se encuentran con muchas trabas y muchas dificultades. Entonces, cuando sucede eso, la persona es consciente de que se tiene que organizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vayan 100 almaceneros a pedir una patente a que vaya el presidente de la organización de almaceneros, ¿cierto?, a hablar por todos ellos. En primer lugar, va con otro peso. En segundo lugar, ellos se quedan a seguir trabajando y no están todo un día perdiendo una mañana, ¿verdad?, solamente para que los escuchen y no les resuelvan. Hoy como nación vemos un montón de problemas y yo creo que lo tenemos claro y ni siquiera es necesario decirlo. Como hace 5 años que nosotros decíamos, el problema de la inmigración es importante, y se reían de nosotros, o incluso nos tildaban de conspiranoicos. Y nosotros decíamos, no, porque la inmigración va sumando, y si se hace de esta manera, que va a causar muchos problemas, sobre todo en delincuencia. Y así lo vemos todos. Hoy día, gente de izquierda, de derecha, yo lo he visto, y para nosotros decir que hoy, efectivamente, estamos en la posibilidad de poder organizar una fuerza, ¿verdad?, que parta de esa conciencia y que hay que arreglar las cosas. Creemos que un buen punto ya están las condiciones, diríamos, ¿cierto?, del lenguaje que se conoce en la política común, de poder organizarnos, y efectivamente hay muchas personas que están digamos, están dispuestas a dar este paso, ¿cierto?, salir un poco de la comodidad y organizarse en torno a estas ideas también, que tienen como base en la descentralización del poder o la limitación del poder por parte de los ciudadanos frente al Estado. Entiendo. ¿Y hay alguna manera de contactarse hay algún lugar donde podemos llamar, donde podemos contactarnos para empezar a por lo menos a conocer esta idea? Sí, bueno, en primer lugar, este va a ser el primer espacio que nosotros estamos teniendo para poder difundir estas ideas, y yo te lo agradezco muchísimo, Alejandro. Sí, no quería mencionarme a mí mismo, pero sí, porque aquí vamos a empezar también.
No, Gracias. este es un espacio donde surge, ¿cierto?, esta iniciativa en forma así, así que yo te lo agradezco un montón, y las personas con las cuales hemos conversado estas cosas también. Así que esperamos que la gente que esté interesada pueda dar like, suscribirse al canal y en los comentarios ir dejando alguna forma de contacto para poder ir organizándonos. En el fondo esto surge entre todos. Así es, sí. Manuel, muchas gracias, como decía antes, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por dejarnos muy clara la idea, no solamente a mí, sino que a las personas que nos van a escuchar y que van a ver este video cuando ya esté arriba. Y te dejo invitado para cualquier cosa, para cualquier anuncio y cualquier cosa que tú necesites y que nosotros necesitamos saber. Antes de cerrar, quiero hacer dos anuncios. Primero, que este miércoles 14 de agosto vamos a realizar una charla sobre historia de Chile. Vamos a hablar un poco sobre el señor Patricio Lynch, que nosotros lo conocemos la mayoría por nombre y por lo que nos enseñaron en el colegio, pero es mi interés hablar un poco sobre la trayectoria y la vida de Patricio Lynch, que desde los 15 años se convirtió en un marino excepcional, que fue el primer marino extranjero recibido en la Armada Británica con rango de oficial, algo que aparentemente no han vuelto a hacer hasta el día de hoy. Todos los lugares y las campañas donde participó, la Guerra del Opio, las campañas con la Armada Británica, por supuesto la Guerra del Pacífico, y algo que el pueblo chino residente en Perú lo valorara mucho, que casi prácticamente llegando y sin pensar abolió la esclavitud. Esta charla la vamos a realizar en la Biblioteca de Providencia el 14 de este mes, el 14 de agosto. Y esa va a estar seguida después con uno de los personajes más importantes de la comunidad china que participó en la Guerra del Pacífico, el señor Liu Tan Xin, que después su nombre fue castellanizado a Quintín Quintana, un hombre que llegó a Perú como esclavo, terminó siendo un hombre muy, muy rico en Perú, y luego terminó viviendo en Chile y convirtiéndose en un personaje sumamente pintoresco y que merece mayor atención. Eso, y recordarles también que nuestra amiga patriota y folclorista Sabina Rojas, folclorista ella, está vendiendo su conjunto de canciones, son 10 canciones en total, a solo 1.000 pesos, y las transferencias las pueden hacer a la cuenta RUT de 10.127.013-0 y contactarse con ella a través del WhatsApp 569-281-29-880. Y con eso pueden ayudar a que Sabina pueda seguir entregando su talento, sus conocimientos y cultura chilena para todos nosotros. Chicos, muchas gracias por su atención, les agradezco mucho, muchas gracias de nuevo, Manuel, y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Esto fue Partiendo de Cero. ¿Y alguna palabra final, Manuel? Bueno, en primer lugar, agradecer a todos mis queridos compatriotas que a lo largo de estos últimos, sobre todo 5 años, ya casi 6 años, hemos estado trabajando, haciendo activismo y estamos presentes. Las personas de las distintas iglesias también, que tienen siempre la disposición de poder trabajar por los valores cristianos, a todos los trabajadores y personas de familia, los que defienden la soberanía, invitados a participar de este proyecto, el cual llamado a ser parte y a compartir las ideas. Tenemos un correo, ¿cierto?, para poder canalizar todas las personas que se encuentren interesadas, tanto en conocer o como en apoyar la idea de descentralización en Chile de la política a través de estas ideas federalistas. Y el correo es federalistaschile@gmail.com. Perfecto. Entonces, si me puede apoyar ahí para ponerlo. Listo, pues. Muchas gracias. Esto fue Partiendo de Cero. Recuerden poner like, compartir, y nos vemos muy, muy pronto.